La verdad. Buenos días a todos. Damos inicio a esta enseñanza de Romanos 1. Hoy entramos en el versículo 32 y terminaríamos el primer capítulo. Ya hablamos vuelvo y se los repito y se los leo. Ya hablamos de los versículos horribles de la lista de pecados. Hoy ya entraríamos al versículo 32 que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pecadores, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a ver cómo dice esto en la TLA y en la PDT. En la TLA, como dice: Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben, que quienes hacen todo esto merecen la muerte, y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Mejor dicho, se asocian los pecadores con otros pecadores, los malos con los malos. En la PDT dice: aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, del 29 al 31, lo que dice ahí. Merecen morir, no les importa, óigalo bien, y siguen haciéndolo, no les importa que Dios ni que nada. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. Déjelo, si él quiere hacerlo, si él se siente bien, como se maneja hoy en día. Si alguien de buenas a primeras sale a la calle caminando en cuatro patas y ladrando, déjelo, que si él quiere ser perro. Todas esas cosas. Y uno se encuentra unas cosas en la calle, mejor dicho, para no hablar y de pronto no meterse uno en problemas. Palabras claves: juicio, código 1345 del griego dikaioma, obra equitativa, estatuto o decisión, ordenanza, justificación, justo, cualquier cosa hecha correctamente o justamente, por lo tanto correcto, justicia, equidad. Generalmente un decreto definiendo o estableciendo lo que es correcto y justo, es decir, precepto, ley, ordenanza. Eso en cuanto a juicio. Si usted lo lee ahí, dice el juicio de Dios. Esto va asociado al juicio de Dios, que es correcto, que es justo, equitativo. Todas las descripciones del justo juicio de Dios. Lucas 1:6, Romanos 1:32, Romanos 2:26, 8:4, Hebreos 9, versículos 1 y 10. La otra palabra clave es practican. 42:38 es el código del griego prazo, con doble S. Desempeñar repetida o habitualmente. Eso es un pecador común y corriente. El que peca repetida y está habituado, normal con su pecado. Ejecutar, lograr, hacer, cometer. Frecuentemente se refiere a hechos o conductas malas, hacer, con el significado de cometer, practicar, practicante del pecado. Lucas 22:23, Lucas 23, versículos 15 y 41, Juan 3:20, Juan 5:29, Hechos 25, versículos 11 y 25, Hechos 26:31, Romanos 1:32, Romanos 2 del 1 al 3, Romanos 7:19, 13:4, Segunda de Corintios 12:21, Gálatas 5:21. Entonces encontramos ahí nada más dos palabras claves, y ahora vamos a organizar cómo quedaría el versículo según el griego. Oiga bien lo que puse aquí. La humanidad tiene una revelación de Dios. Eso ya lo vimos. Vuelva y repase para que se dé cuenta de que es verdad. Pero de la manera más vil y descarada, con un corazón necio y entenebrecido, desafían el juicio de Dios contra todas las formas de pecado citadas en los versículos anteriores, los que leímos del 29 al 31. Pues lo siguen practicando a nivel más bajo de degradación y están de acuerdo con que otros también
los practiquen, la corriente pecaminosa arrastrando a otros más. Los seres humanos se han insensibilizado. De todo esto hablan estos versículos. Insensibles con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Dios les da lo mismo. Cada vez pecan más, cada vez ofenden más a Dios y cada vez se hacen más enemigos de Él. ¿Y merecedores de qué? Del infierno. Porque los enemigos de Dios, cuando mueran, ¿a dónde van a parar? Al infierno. ¿Cómo se convierte en amigo de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Cuando hablamos de este capítulo, ya en su parte final, recordemos que Pablo habla del Evangelio de Cristo. Él empezó hablando del Evangelio de Cristo y empezó mostrando unas características de este Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Él habla del Evangelio de Cristo como el único medio de salvación para un mundo donde la gente se encuentra cada día más sumergida en el pecado al nivel más bajo de degradación. Por eso fue que Pablo empezó hablando del Evangelio. Pablo no sentía vergüenza. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no sentía vergüenza? Porque él sentía más la necesidad de llevar ese Evangelio, ese poder de Dios que podía salvar a todo el que lo creyera y que podía salvar a todas estas personas que se habla desde el 29 al 31. Entonces, para él era más urgente la necesidad de llevar ese mensaje del Evangelio que de pronto fijarse en estos pecados que son abominables ante Dios, pero la misión de él no era ni fijarse ni señalar a nadie, sino predicar ese Evangelio de poder que los podía salvar. Romanos 1 del 16 al 17, Juan 14, 6. Hablarles de qué? Del camino, la verdad y la vida. De la única manera de entrar al cielo y no ser condenados en el justo juicio de Dios y lanzados al lago de fuego y azufre. Sabían que hacían el mal, no obstante, persistían en esas cosas y aprobaban a otros que las hacían. Por eso no tienen excusa. Sabían. No tienen excusa. Cuando usted sabe, no tiene excusa. Usted sabe lo que tiene que hacer cuando le dicen a uno. Y si hizo lo contrario, no tiene excusa para recibir su castigo. Según las palabras clave de esto habla este versículo. Vamos a ver. Son dos palabras claves. Juicio. Decreto, definiendo o estableciendo lo que es correcto y justo. El juicio de Dios, el decreto correcto de Dios. Practican, desempeñar o practicar habitualmente hechos o conductas malas. Pecar, ser un practicante, estar acomodado al pecado. Entonces, ¿cómo quedaría el versículo según estas palabras claves? La gente del mundo sabe lo que Dios ha dicho. Conocen su ley y sus decretos establecidos que son correctos y justos. Un ejemplo, paremos aquí. Conocen su ley. Si dice, mucha gente conoce, porque es que esa es la verdad. No mentir. Y miente, ya lo conoce, pero no quiso dejar de mentir. Ay, dice no mentir. Pero yo mentí, yo quiero mentir, voy a mentir. Ya sabe, y acarrea juicio. Entonces sus decretos establecidos que son correctos y justos. A pesar de eso, a pesar de que Dios dio una ley, dio unos mandamientos, no les importa qué leyes ni qué nada. Y siguen haciendo, siguen pecando, siguen codiciando, siguen matando y cada vez más muertos. O miren las noticias hoy en día. Siguen practicando habitualmente el pecado, están habituados, están cómodos pecando. Hechos o conductas malas practicándolas. Sus hechos son malos, perversos. ¿De qué los hace merecedores todo esto? De la muerte. Lo siguen haciendo y felicitan o aprueban a los que también hacen todo esto. Tremendo. Habiendo leyes dadas por Dios,
A ellos no les importó ni Dios ni sus leyes. Siguieron con su mala conducta pecaminosa y se hacen merecedores, como dice ahí, de la muerte, dignos de muerte, dignos del juicio de condenación eterna al infierno. Pero ¿qué hacen ellos? Están cómodos, están contentos, y a los que pecan los felicitan. Es como, yo pongo un ejemplo, se me viene a la mente, es como la fornicación. Entonces conocen a alguien que se acuesta con una y con otra, y este sí es la embarrada. Están aprobando, con eso el hecho de reírse y congraciarse, están aprobando lo que hace. Una nota de Wayne Partain y Bill H. Reeves. El hombre está perdido porque es pecador. Es pecador porque peca. El pecado es infracción de la ley de Dios, primera de Juan 3:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El evangelio nos rescata de esa muerte eterna. Entonces no quieren nada con Dios porque llega la hora del mensaje del evangelio y lo rechazan. O tal vez lo escuchan, pero en su mente y en su corazón, ¡qué pereza! Salmos 50:18, Oseas 7:3, Marcos 14 del 10 al 11, Romanos 1:18, Romanos 1:21, Romanos 2 del 1 al 5, Romanos 2 del 21 al 23 y Romanos 6:21. Estos son los versículos finales y les leo esta última notica que coloqué aquí ya para finalizar este capítulo. El capítulo 1, para que lo tengamos en cuenta cuando entremos en el 2. El capítulo 1 nos muestra la necesidad del evangelio de Cristo para salvación de un mundo pecador que no quiere nada con Dios y está perdido. Y ahora que entremos en el capítulo 2, tal vez nos sorprendamos, porque hasta aquí está muy enfocado en un mundo gentil. Entonces los judíos, ellos creían que la cosa no era con ellos. En el capítulo 2 nos vamos a dar cuenta cómo se va Dios duro contra los judíos, usando a Pablo para hablarles a ellos. Entonces ahí quedamos. Dios los bendiga.